Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica. Como lo había dicho, esta parte la íbamos a dejar para explicar un poquito sobre los aspectos técnicos de una cirugía. Y platicábamos, Rosita, sobre el uso y el empleo de algo diferente con lo que se podía realizar una circuncisión. Y creo que esto es algo, y aprovechamos esta imagen ilustrativa antes de correr el video, sobre qué es esto que vemos en esta pantalla. Esto es de lo último que podemos encontrar en circuncisión. Son como lo más avanzado que tenemos hasta ahorita. Después del láser, es una engrapadora, es exclusiva de la circuncisión, o sea, solamente se utiliza para eso, es desechable y viene por medidas. Entonces tenemos que hacer unas mediciones al paciente y después escogemos cuál medida de engrapadora le vamos a utilizar en ellos para que quede justo. Y pues es algo que no se encuentra en cualquier hospital, o tienes que asegurarte que tu urólogo sea experto en este tipo de procedimientos. Entiendo que ustedes hacen equipo para operar, esto lo están haciendo en el Hospital Country 2000 y que obviamente ya lo han hecho como parte de tener en el stock del hospital, y eso hace la diferencia, ¿no? Entendemos que es un procedimiento quirúrgico y bueno, voy a correr el video para que de alguna manera pueda hacer una descripción detallada sobre en qué consiste este procedimiento, ¿no? Claro, una vez que ya tenemos la anestesia del paciente, vamos a quitar los seguros con los cuales viene la engrapadora, y aquí se coloca un protector de glande. Con esto lo que vamos a hacer es que en el corte nunca haya algún riesgo de que se haga un corte mal y que vaya a lastimar el glande. Se hacen unas mediciones, se conecta, se dispara y en ese momento coloca las grapas y corta al mismo tiempo. Esto nos ayuda muchísimo con la inflamación y al final con la cicatrización, porque no hay tanta manipulación de la piel. Entonces, en un minuto ya están circuncidados. De hecho, esa es de las principales ventajas que les comento a los pacientes. Normalmente en 15 minutos ya con toda la anestesia y demás, tienen una circuncisión. Queda súper bonita la cicatriz. A mí me gusta muchísimo. Soy muy, muy fan de ese procedimiento. Digo, esto de algún modo lo voy a tratar de repetir, digo, con el objetivo de que veamos un poquito más a detalle el procedimiento y lo que consiste. Y el armado, veo que técnicamente es un procedimiento relativamente sencillo y seguro para en manos de un experto, ¿cierto? Claro, es muy importante conocer bien la pistola, porque tiene varios seguritos y varios truquitos que necesitas saber bien para que no se desperdicie la pistola y quede muy bien la cicatriz de la circuncisión. Las grapas además se caen solas. Ah, sí. O sea, esa es la ventaja, que a lo mejor el paciente dice, ¿cómo me van a dejar estas grapitas? Se van cayendo solas. Conforme vas sanando y conforme va generando una cicatrización adecuada, se van cayendo. Grapa, exacto, esos puntitos se van cayendo solos poco a poquito. ¿Y esta técnica se puede utilizar en cualquier edad? Sí, tenemos mediciones para cualquier edad, sin embargo, no es para todos los pacientes, ¿verdad, Rosy? Sí, como les comentaba en el primer bloque, es muy importante que el paciente tenga como el espacio para poder meter el protector de glande. Si está muy cerrado el prepucio, no va a ser una opción para ese paciente. Y vemos que en la cuestión de circuncisión convencional, este procedimiento técnicamente lo describe. La técnica más milenaria, ¿no? Que no deja de estar en uso total. Sin embargo, ahí, por ejemplo, están eliminando lo que es el prepucio o el anillo fimótico. Se libera completamente la cabeza del pene o el glande. Siempre también previo a eso liberamos como una liguita que le llamamos nosotros frenillo. Entonces hacemos una frenoplastía y posterior eliminamos todo lo excedente de piel y la piel redundante que cubre el glande, siempre previamente asegurándonos que nos va a dar suficiente extensión, longitud, la piel que queda unida, y quitamos por completo, le llamamos desde el surco balano prepucial hasta todo el anillo fimótico. Unimos también, siempre unimos con suturas absorbibles. Absorbibles significa que se van a ir cayendo solas, entonces que no va a ser necesario que tengamos que estarlas retirando. Y al final, si vieron en el video, se deja algún vendaje, algún tipo de compresión con la intención de evitar el sangrado, y así es prácticamente como tiene que quedar los resultados posteriores al procedimiento. Lo voy a pasar una vez más para hacer otra vez una breve descripción. Sí, ahí se quita el anillo en general, previamente haciendo la medición. Se baja hasta evaluar qué capacidad nos permite para considerar la erección del pene. Ahora sí, en sentido circular, pues se retira todo el excedente y se une.
siempre tenemos que unir, y por eso la importancia de tener cuidados propios de una herida. El lavar con agua y con jabón, el estar haciendo cambios de los apósitos. Apósitos son las gasas que se ponen alrededor del pene, y estar cambiando y quitando la venda, que la venda es algo que nosotros nos apoyamos para evitar sangrados y que se generen hematomas. Al final, pues la cicatrización propia es la que vaya a generar el paciente. Hay algunos pacientes que generan cicatrices un poquito menos estéticas, sin embargo también podemos utilizar algunas cremas o nos apoyamos de tratamientos para disminuir y mejorar la estética de la cicatriz. Y así, definitivamente así tendría que quedar. En algunos pacientes sí es posible que no quede como la imagen que ustedes están viendo a su derecha si ven la pantalla de frente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen un poquito de gordito en el pubis, que tienen algo de excedente de grasa, entonces no podemos extendernos en la eliminación de esa piel porque probablemente pueda quedar el pene enterrado. Entonces sí, ocasionalmente puede llegar a cubrir alguna parte de la cabeza del pene o a cubrir algo que viene siendo la corona perlada. Sin embargo, lo ideal es que quede como la segunda imagen o la imagen que vemos en su pantalla del lado derecho. Digo, ya vimos las dos técnicas, estamos de alguna manera entendiendo que esto es algo novedoso, es algo seguro. El decirle al paciente que probablemente, hablando pacientes foráneos y cosas por el estilo, que no va a volver para un retiro de puntos, que es un paciente que solamente le va a dar un seguimiento en caso de alguna eventualidad. Al paciente eso le otorga un beneficio y una seguridad, saber que el procedimiento es muy rápido, es muy seguro, que solamente con un poco de anestesia local y en algunos casos sedación, que es dejar al paciente en una condición donde no esté consciente de lo que está viviendo en su entorno, le otorga un beneficio. Pero hablar de costos, yo creo que es valioso y que la gente entienda que entre un procedimiento y otro puede haber una diferencia de cuánto, si podemos decir, no en cuestión material, sino en porcentajes. Sí, claro que a mayor tecnología o con una tecnología más nueva va a ser un poco más costoso porque no es lo mismo tener un bisturí, esterilizarlo y volverlo a utilizar con un paciente que tener una engrapadora que sea desechable, que se tiene que comprar extra, o en el caso del láser se tiene que hacer una renta del láser. Entonces eso eleva los costos, pero estamos hablando que aproximadamente se eleva un 25-30%. Digo, no es tan costoso si tomas en cuenta el riesgo sobre el beneficio y tomando en cuenta aspectos técnicos. Yo creo que para ustedes como urólogos certificados que llevan a cabo este procedimiento de manera cotidiana y le exponen a un paciente que sí tiene criterios, aclaro, que tiene que cumplir con estos criterios, que no es para cualquier paciente, digo, porque obviamente el hecho de hacer las mediciones correspondientes les da a ustedes la certeza de decir, sí, usted puede ser candidato para utilizarlo y hacer la cirugía con la engrapadora, pero, ¿sabe qué? Necesito hacer una revisión previa, ¿no? Digo, y muchos pacientes se los programamos un tercero y creo que esa parte de la referencia, sí. El médico que lo valora de primera vez y lo hacemos cotidianamente algunos especialistas, te digo, es que te tengo un paciente para circuncisión, sí. Es que necesito revisarlo antes. Somos muy prácticos en algunos de los casos, pero imprácticos porque el paciente le decimos que era candidato para algo y resulta que él no es candidato en un momento dado para este procedimiento. Hablemos de una cuestión con complicaciones por infección, porque no es candidato para el uso de la pistola y hay que llevarlo a un procedimiento convencional por lo que esto implica. Entonces todo esto de alguna manera es indicativo de saber y que sea valorado por el especialista. Y entiendo que el urólogo para nosotros los varones es un enemigo, porque cuando ya llega el momento en el que nos tienen que valorar, a veces no tenemos como que la confianza y la seguridad de decir, digo, y entiendo que hay que hacerlo, pero este es un procedimiento que le puede cambiar funcionalmente a un varón su vida, no solo su vida sexual, sino su vida funcional en todos los sentidos, porque hablábamos de un aspecto que se nos olvidó mencionar, lo que consideran normal, o anormal. ¿Qué es eso? Generalmente, por ejemplo, decía la doctora Rosa, se hacen o actualmente dicen, si el papá está circuncidado, entonces que el niño esté circuncidado, si no, entonces que no se realice la circuncisión. ¿Qué es lo normal? Que un pene siempre tenga que bajar su prepucio y que se le permita realizar un aseo y eliminar esas sustancias que se liberan propias del pene, que se forma algo que se llama esmegma. Pene que no baja el prepucio, que es doloroso, que causa algo de heridas o que causa lesiones,
infecciones, es un pene no sano que no permite la higiene, entonces eso favorece mucho la posibilidad de presentar infecciones. Lo normal es que es un pene que se tenga que bajar el prepucio, que el meato del orificio por donde sale la orina sea principalmente central y que permita un chorro adecuado de la orina, y que también sea un pene que pueda llegar a tener una erección sin alteración, que por ejemplo en curvaturas, un pene que pueda también tener una erección sin dolor. En general, a grandes rasgos es lo que deberíamos de conocer las personas en la población. No hay una técnica que sea mejor o peor. Yo creo que la técnica se adapta de acuerdo a la condición clínica de cada paciente, y hablando de cuestiones técnicas, pues obviamente hablamos siempre de costos. ¿Esto dónde debe ser realizado de manera ordinaria? Siempre este tipo de procedimientos, normalmente tienes que tener un área designada donde tengamos un monitor de signos vitales, donde todos los instrumentos estén estériles, o sea, no se puede hacer en cualquier lado. Entonces eso es algo que tienen que tener mucho en cuenta. La mayoría y lo más seguro es hacerlo dentro de un hospital donde se puede tener todo para cualquier tipo de complicación. Digo, yo creo que los dos no van a dejar mentir. Ha evolucionado la urología, y lo digo porque los que vivimos en un mundo médico desde hace más de 20 años, la urología ha tenido, gracias a Dios, un gran cambio, en donde dejó el urólogo de remojar sus fierros, y lo digo con honestidad, lo digo con respeto para los urólogos, dejaron de hacerlo, y eso vino a cambiar mucho para los que vivimos una cuestión técnica y clínica donde mucho material ahora es completamente desechable. Vino a evitar muchas infecciones y complicaciones en procedimientos endourológicos, en donde el material pasaba por materiales que hacían una esterilización rápida en Sidex y otros compuestos, que de verdad para nosotros como médicos que tenemos que interconsultarlos a ustedes, pasábamos aceite porque el paciente regresaba de repente con condiciones de complicación seria, y ese cambio de verdad para nosotros ahora en el mundo urológico de este pre, trans y post pandemia vino a dar un giro de 180 grados. Esta transformación tecnológica en donde mucho material que antes se le permitía en los quirófanos, la regulación por parte de los hospitales de llevar a cabo en que no permitir llegar a que donde había antes los materiales que decían tráeme una palangana para poner, ya está no está permitido, y esa parte tenemos como parte de nuestro equipo quirúrgico en donde trabajamos desde hace ya muchos años, donde se conformó una sociedad de evaluación de técnicas de esterilización, y que te dicen no a meter materiales, no a reesterilizar materiales, y que están bajando la cortina en muchas salas de esterilización y equipo. ¿Por qué? De quien venga el material están diciendo bajada la cortina. Son solo ciertos materiales, son solo ciertos tipos de separadores los que pasan a una esterilización, y esto ha venido a revolucionar. Y la urología no fue la excepción, porque creemos que porque es un área genital no debe tener una condición. Yo creo que es un mito, pero es una realidad para nosotros el verlo, y en procedimientos como estos, saber que existen equipos desechables, seguros, efectivos, pero que existen manos expertas, pero sobre todo, lo voy a decir con mucho orgullo, que esto está en Hospital Conti 2000, que es nuestra casa, que es nuestra sede, que el doctor Eber, que nos ha dado la mano para que este proyecto de Torre Médica tenga vida, tenga una existencia, y que invite a expertos como ustedes que traen técnicas diferentes, de verdad nos pone de manteles largos, nos enorgullece a nosotros como equipo, y a usted que nos ve en casita, que sepa que existen procedimientos seguros, y que Hospital Conti 2000 siempre está consciente de que los expertos que están a la vanguardia deben estar aquí para platicarle a usted de cómo lo puede hacer de manera segura. A los dos les agradecemos de alguna manera haberse dado el tiempo y compartir con nosotros, y bueno, vamos a ver qué es lo que se quería decir. ¿Vamos? Continuamos. Continuamos en Torre Médica, su programa de especialidades. Gracias, en verdad, muchas gracias por acompañarnos. Y como ya es costumbre, semana a semana, aquí estamos Aldo Morales y un servidor preparándonos justamente, al igual que usted, para el examen nacional de residencia médica, tratando de traducir al español esos términos del tema que el día de hoy nos ocupa, Aldo. Y Aldo, no me dejarás mentir que como caballeros
como hombres, de repente hay algunos temas, aunque tengan que ver con la salud, que nos guardamos y que no es que los estemos comentando abiertamente en redes sociales. Totalmente, es una situación que al caballero a lo largo de la historia la ha o lo ha quejado, pero dejemos estos tabús de un lado y hablemos de nuestra salud, de nuestra higiene y de nuestra parte íntima. Entonces, con este programa y con esta sección va a quedar más que claro. Hoy ha quedado claro, efectivamente, Aldo, muchas preguntas que inclusive nos hicieron a través de los micrófonos de Torre Medios respecto a cuál es la edad idónea para realizar la circuncisión, si el hecho de no tenerla pudiera ser impedimento al momento de mantener relaciones sexuales, relaciones íntimas, si pudiese implicar algún tipo de infección. La verdad es que este programa ha aclarado muchas dudas y también es digno de reconocer el hecho de que algunas damas, y yo sé que nos ven muchas amigas como tal, también se han interesado por este tema porque al final del día también nos debe de importar la salud de nuestra pareja. Totalmente, y para comenzar con este glosario, o lo que quisieron decir es, un término que se utilizó a lo largo de la entrevista es fimosis. Pues, ¿qué es esto? Es cuando se produce una inflamación o cuando la piel del pene no puede retraer o recorrer hasta la parte más alta del órgano. Y justo esto que comenta Aldo tiene que ver con el siguiente término, que es prepucio. Esto es la piel suelta que cubre justamente la cabeza del pene, prepucio. Pasando a otro término, balantes es la inflamación o enrojecimiento de esta misma piel o prepucio que se provoca en la piel del pene por una mala o falta de higiene, por algún jabón que irrita demasiado o por algún tipo de infección. Otra de las palabras que queremos compartir con ustedes en este diccionario, en lo que quisieron decir, es orquiepididimitis. Sí, efectivamente. ¿Qué es esto en español? Es la inflamación de los testículos, ¿no? Que justo refieren cierto dolor, cierta sensación de pesadez en esta área y, por supuesto, fiebre. Esto puede o no presentar síntomas urinarios. Y bueno, Aldo, prácticamente estamos llegando al final de este programa. Agradecerte y recordarle a la gente que el martes nos escuchamos en Cotorreando en la Torre. Totalmente, una invitación abierta para todo el público y gracias por sintonizarnos en una edición más de Torre Médica. Hasta luego.